¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy en un nuevo capítulo de estos vivos, de estas transmisiones, vamos a hablar con otro protagonista de la historia de los medios de comunicación de Kitilipi. Hoy sin rulos, hoy estamos... hoy el viento, bueno, estuvo fuerte. Hoy es muy especial porque vamos a hablar con el señor Julio Néstor Altamirano, a quien le agradezco estos minutos que me está brindando. Y vamos a ver si podemos conectarnos con él. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Para que, bueno, hablemos un rato con él. Es Julio, que es una institución en los medios de Kitilipi. Y bueno, queríamos hacer esta pequeña charlita. Vamos a ser breves porque, bueno, es una persona ocupadísima, así que le vamos a sacar un poquito de tiempo. Quiero agradecer a la gente que está, que se enganchó con esto de las entrevistas, que lo está compartiendo, que lo ve, ¿sí? Y que, bueno, está conociendo parte de la historia de los medios de Kitilipi. Hay gente que, bueno, vuelve a la adolescencia, vuelve un poco también a sus años de juventud, o se acuerda de algún tipo de algún acontecimiento que está relacionado con la radio o con un comunicador en particular. Vamos a ver si lo vemos a Jules. Así que bueno, a la gente que se está enganchando por ahí, les agradezco por estar acá. Yo sé que, bueno, hay mucha gente que estaba pendiente de esta charla, así que, bueno, espero que la puedan disfrutar. Esperemos conectarnos con Julio. Decía, a la gente que está compartiendo las entrevistas, que bueno, que está ahí comentando, compartiendo en sus perfiles, en páginas. Y bueno, que está comentando también, que se acuerda de alguna anécdota, que se acuerda de algún comunicador que quizás hoy está un poco entre toda la gente entre todos los medios que hay hoy. Afortunadamente hay muchísimos medios radiales en la ciudad. A ver si lo vemos a Julio y lo enganchamos a Julio. Saludos a Gastón, a Martín, a Freddy, a Cristian, que están ahí, que son los que veo que están en la transmisión. Y a toda la gente que también se iba a estar sumando esto. Bueno,
Bueno, a Freddy le comento, son una serie de entrevistas con comunicadores de la ciudad de Quitilipi que han trabajado o que aún trabajan en las diferentes radios. Concretamente, la excusa es que en este mes de agosto se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio en la Argentina. El 27 de agosto de 1920, en la azotea del Teatro Colón, un grupo de muchachos transmitieron una función de ópera para toda la capital, digamos, y fue la primera transmisión de radio acá en nuestro país. Y se van a cumplir 100 años, son 100 años de radio. Y nuestra radio, la radio en Quitilipi, es jovencita, tiene más o menos 30 añitos, un poquito más. Y en estos 30 años han pasado muchos comunicadores. Hablamos con Cristian López el martes pasado, después con Jorge Leiva, Pepe. Ahí lo tenemos. A ver. Ahí lo agregamos a Julio. Hablamos con Walter. Cristian y Pepe, por ejemplo, tienen casi 25 años ahí lo estoy agregando a Julio. Cristian y Pepe tienen casi 25 años de radio. ¿Sí? Cristian López tiene 10, 11 años, 12 años de radio, pero es uno de los comunicadores más que se ha mantenido en el tiempo, de las últimas generaciones. Y vamos a hablar con un montón porque hay mucha gente que ahí, a ver, lo invito de vuelta. Me invito de vuelta a Julio. Y ahí lo estoy. ¿Está? Ahí está. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Me ves? Estoy... Está. ¿Cómo estás? No, bien, nunca había ocupado el Facebook a través a través del celular. Te pido disculpas porque te tenía que aclarar eso, el otro siempre aclaro, pero bueno, como vos sos un tipo que está muy bien adaptado a las tecnologías, lo dije, bueno, lo debe manejar, pero no importa. ¿Ya estamos ahí? No, estamos. Sí, decime. ¿Qué me ibas a contar? No sé si me estás recibiendo bien. Sí, yo perfecto, sí, te escucho. Bueno, bueno, en primer lugar te agradezco. Y bueno, estamos para charlar un poquito sobre este tema. Dale, sí, De lo lo hacemos que... rapidito. Hay un saludo para la gente que está conectada, Freddy, Martín, Estela, Gastón, bueno, hay un montón de gente ahí. Rápido y conciso, Julio. Dale. ¿Por qué arrancaste en la radio? ¿Cuál fue tu primer programa? ¿Cuándo empezaste? Bueno, comencé con la radio porque primero fue el primer medio de comunicación local que tuvimos en Quitilipi. Por aquí comenzó creo que en el año 1985 y yo me inicié con Sol y Luna en el año 1986 cuando ellos abrieron la primera radio. La segunda radio porque la primera fue Radio Quitilipi, que funcionaba ahí donde, frente al Colegio de Fátima, donde es la casa de Claudio Fernández. Ahí vivía el escribano, en este momento no recuerdo su apellido, pero bueno, ahí él fue el que instaló la primera radio en Quitilipi, que fue precisamente llevada ese nombre. Y comencé en Sol y Luna en el año 1986 con deporte. Siempre pasa lo siguiente, yo estuve muy ligado a las distintas actividades deportivas y particularmente al básquet, y creía que en ese momento, como todos los quitilipenses nos centrábamos, por ejemplo, en la radio AM,
en ese tiempo, en 1986, todo pasaba por ahí y nada surgía de acá o desde acá. Entonces, un día se me planteó la idea, ¿no es cierto?, de hacer un programa deportivo de Quitilipi con información local, que es lo que comencé haciendo. Y bueno, a partir de ahí, Sergio Pierdominici fue uno de mis coequippers, ahí comenzamos juntos, inclusive haciendo esta actividad de programas deportivos, también fuimos produciendo actividades de capacitación para los chicos que estaban comenzando recién en la radio. O sea, habíamos hecho varias charlas con locutores, por ejemplo, de Radio Nacional de Resistencia, que vinieron con el licenciado de Lange cuando recién se había recibido. Pudimos hacer varias capacitaciones para los chicos que trabajaban acá, inclusive han venido de Machagay y Sáenz Peña en esos comienzos, digamos. En cuanto a la parte deportiva, pasé por la mayoría de las radios acá, que deben ser 7, 8 radios más o menos. Pero trabajé los primeros 4 o 5 años en la parte deportiva y después me fui a la televisión. Creo que hasta este momento soy uno de los únicos acá que alcanzó a trabajar en todos los medios de comunicación. Hice radio, televisión y gráfica. Gráfica a nivel provincial como corresponsal en La Voz del Chaco estuve 18 años y bueno, y ahora con el tema del portal. Pero el inicio fue en la radio. En cuanto hace la televisión, por decirte, estuve 10 años en el cable local. Y bueno, después fui pasando por distintas radios, estuve no solamente Sol y Luna, estuve en Láser, estuve no recuerdo bien en este nombre, porque cambió el nombre en la radio de Karim Marinich. Pasé en realidad en la radio ¿cómo se llama este muchacho que tenía frente al colegio de Fátima? Luis Romero. También estuve ahí, en fin, pasé por 5 o 6 radios y después, bueno, hice televisión, hice gráfica y ahora en este momento estamos haciendo radio y gráfica digital. El otro día me planteabas la posibilidad de que te contara algo relacionado, por ejemplo, al avance que hubo en la radio en Quitilipi. Bueno, el avance que yo noté de la radio en Quitilipi, primero fuimos los precursores, por ejemplo, en la transmisión de partidos de fútbol en especial, de actividades deportivas en general, ciclismo, boxeo, distintas actividades que siempre nosotros estábamos pendientes a la radio de Sáenz Peña. Entonces, ¿qué pasó? Claro. También nosotros lo podemos hacer acá. Y bueno, y fuimos haciendo, al paso del tiempo, ¿no es cierto? Fuimos también implementando ese tipo de actividades acá, que fuimos los precursores en realidad de ese tema, con Orlando Otero, un chico que comenzó trabajando en la radio con nosotros y después, bueno, lamentablemente falleció cuando era muy joven, un docente, muy preparado, muy despierto para este tipo de cosas y lamentablemente nos dejó al poco tiempo de comenzar a trabajar. De todos modos, lo mismo lo seguimos haciendo después y bueno, esto hizo que abriéramos una brecha, ¿no es cierto?, en ese tipo de actividades. Y después cuando comencé con el periodismo de interés general, digamos, pasó lo mismo. Comenzaron con las transmisiones exteriores aquí ninguna radio trabajaba con, por ejemplo, las entrevistas afuera, en exteriores, ¿no es cierto? En el barrio, como notero. Claro, con los mobileros, los clásicos mobileros. Sí. Que en realidad siempre fue mi anhelo, ¿no es cierto? Porque, bueno, la voz de la radio, que a la voz de la radio se le dice la voz del pueblo, y que por eso justamente
salíamos a buscar la voz de los vecinos, ¿no es cierto?, de los reclamos, de las cosas lindas, no tan lindas que pasaban en Quitilipi, como ahora. Nada más que se fue habituando la gente porque todos dependíamos de lo que pasaba, como te decía recién, en la radio, en AM, que ganaba toda la zona. Bueno, y después, ese fue uno de los avances que he visto acá, que lo vivimos y que lo podemos contar. Y que gracias a eso también después algunos otros muchachos lo fueron haciendo, no de forma eh, continua como lo hicimos nosotros, ¿no es cierto? Y cada vez que tenemos la posibilidad lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no tenían, en principio, o no le encontraban ese interés que nosotros veíamos que era muy bueno y factible, como el trabajo en exteriores, y los empresarios en realidad no tenían ese interés de invertir en eso. Para ellos, pasar música y leer el diario era todo lo que se refería a noticias. Y por ahí alguna opinión de algún vecino o algún funcionario que se acercaba a la radio. No se utilizaba mucho eso tampoco, sino más bien la lectura de las noticias de los diarios, ¿no es cierto? Bueno, y eso fuimos cambiando nosotros a tal punto que hoy, por ejemplo, hace muchos años ya que hago esto, pero te quiero decir, hace un buen tiempo, que logramos que la gente de Quitilipi escuche la radio de Quitilipi. Eso es una evolución eh, que no tiene precedentes y que eso le hace muy bien a todos los chicos que están haciendo radio en este momento. Radio o medio de comunicación, ¿no es cierto? Porque hoy en día también otro punto del avance tecnológico que permite este tipo de cosas, por ejemplo, que antes no se hacía, o tenías que tener una cierta reputación o tener una cierta acreditación por parte de algún sector de la comunidad para ejercer este tipo de entrevistas, por ejemplo, que estás haciendo. Y que por el hecho de haberme contado el otro día que haces, por ejemplo, o estás haciendo una recopilación histórica del avance, de la evolución en cuanto a la radiofonía, me pareció interesante y aparte para qué sé yo, contarte, tengo anécdotas, no alcanzaría el tiempo, pero es muy gratificante para los que hacemos esto porque nos sentimos útiles a la sociedad. ¿Y qué es sentirte útil cuando, como ejemplo, pongo lo de un colega que días atrás, por ejemplo, hace una colecta a través de una radio, de cualquiera de las emisoras acá, y consigue que la gente crea en lo que él hace y dice, y por eso logra los objetivos que está persiguiendo, que es trabajar para la comunidad. Y ese es el trabajo que venimos haciendo nosotros, yo desde el año 86. Y creo que no solamente es útil para la comunidad, sino que ahora también, más allá de que por ahí hay gente que cree en otras cosas o hace otro tipo de cosas, ¿no es cierto?, para de algún modo que no crean en los muchachos que trabajan en la radio, cosa que no es así porque con el paso del tiempo vos podés acreditar lo que vas haciendo al paso del tiempo, justamente. Y, y creemos que o nos sentimos bastante útiles para nuestra comunidad, que ese es el principal fin del trabajo en la radio, que es servicio. Bueno, justamente esa es la tarea que venimos haciendo. Sobre la evolución de la radio, bueno, por ejemplo, cuando comenzamos era, como te decía, leer y entrevistar así en el estudio, en las primeras radios, y después en Radio Quitilipi, cuando abrió Belén Álvarez con Leonel, fue la primera en las que pudimos comenzar a hacer el tipo de transmisiones que yo te decía, pero
Eso hace 15 años atrás. O sea, creo que con otras radios nosotros hemos perdido mucho, pero mucho tiempo de poder hacer a que nuestra gente, la gente de Quitilipi, que ahora, por ejemplo, vos estás hablando, estás dando una opinión o terminaste una entrevista y te llama por teléfono y te dice, mira, a mí me parece que no es así, o a mí me parece que está bien, y vamos a salir al aire y dale, salimos al aire y charlamos. ¿Por qué? Porque eso lo estuvimos muy pendientes de otros medios de nosotros mismos, lamentablemente. Pero bueno, lo importante es que ya arrancamos y que lo tenemos comprobado que, por ejemplo, acá hay 2 o 3 radios que estamos haciendo noticias, cosa que es una cosa que es muy beneficioso para la comunidad, porque hay distintas campanas, distintas opiniones, eh, y esto no solamente nos enriquece al oyente, sino también nos enriquece a nosotros. Otra de las cosas para contarte, por ejemplo, que la mayoría de los chicos que están haciendo radio hoy, todos pasaron, trabajaron conmigo, o en la parte deportiva, o en la parte de noticias en general, y que hoy lo están aplicando solos. Que ese es otro de las satisfacciones, ¿no es cierto?, que nos da al paso del tiempo poder haber hecho este trabajo y haber de alguna manera enseñado, ¿no es cierto?, a hacer este tipo de actividad que es la comunicación. Marcar un camino en lo que es la comunicación. O sea, vos marcaste un camino, vos arrancaste esto porque vos empezaste en el 86, como estás contando, sos uno de los grandes referentes de toda la generación que vino después, que hoy está trabajando, como vos decís, en otros medios. Sí, y bueno, y por supuesto estamos, eh, lo seguimos haciendo. Yo soy uno más del equipo siempre. Le dije a los chicos que trabajan conmigo, yo soy, eh, puede haber mucha gente que a lo mejor eh, ingresó después y yo no tengo ningún problema de salir a hacer de movilero. Otra de las cosas que me encanta también es estar en el contacto con la gente. Y bueno, llevarle lo que podemos hacer a través del medio para solucionar algún problema, para que las cosas sean mejor. De hecho, está que, este, por ejemplo, con las transmisiones, por decirte, eh, la Feria de la Artesanía Chaqueña, que es un evento sociocultural muy grande acá en Quitilipi, es algo que nosotros lo pudimos hacer en directo después de muchísimo tiempo. Fuimos con Radio Kit, donde estás, la primera radio en poder hacer este tipo de transmisiones de un evento de esta característica. Y fíjate el tiempo que pasó. Te estoy hablando del año 86 y esto ocurrió en el año 2018. Por decirte una de las cosas que, y por eso decía que muchos de los radios que habían puesto la radio en su momento, es como que desaprovecharon todas las cosas que se podían hacer a través de los medios para la comunidad. O sea que vos decís que se desaprovecharon muchas oportunidades, es decir, se pudo haber hecho muchísimo más con los medios y con los recursos que hay acá y se perdió mucho Sí, tiempo, como decís. muchísimo tiempo, una lástima. Y por ejemplo, ahora en Radio Kit, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos todo el equipamiento que necesitamos desde que arrancamos y el apoyo, ¿no es cierto?, que es que para poder hacer todo lo que está al alcance nuestro. Y esto es lo que nos faltó todo ese tiempo de atrás. Y por eso justamente valoramos doblemente no solamente este apoyo, sino la, el acompañamiento, ¿no es cierto?, de los propietarios que nos ayudan. Son uno más del equipo. Y esto tiene mucho que ver, que no pasó en oportunidades anteriores. No desmerecemos la inversión o el trabajo que hayan hecho, pero desde nuestra posición de trabajador en la comunicación,
creemos que es así, o creo que es así particularmente porque lo he vivido. Así que esa es una de las cosas que nos dejó. Eh, y después de entrevistas, hicimos cosas, transmisiones, por ejemplo, cuando Carlitos Salazar estaba peleando por el campeonato del mundo, una transmisión que hicimos a través de la radio Gasolina, como estabas haciendo un comentario, estábamos comentando ayer o antes de ayer, cuando estuvimos ¿Qué año más o hablando, menos lo de Salazar? y eso fue hace 25 años más o menos, 25 años. Eso fue en el, espérate, 98 más o menos, 98, 99 por ahí fue, más o menos. Y bueno, así como eso, qué sé yo, en una competencia de ciclismo en Villa Ángela, por ejemplo, de una doble Kitilipi que era, se largaba en Villa Ángela, se venía por Villa Berté y terminaba acá en Kitilipi. Eran unas competencias que venían corredores de todos lados, también las alcanzamos a hacer en directo, en fin, hubo muchos eventos. Yo voy mucho para la parte deportiva en cuanto hacia a la radio, porque después también tuvimos en televisión también, hicimos muchas actividades de eventos que acá en la zona no se hacían en ese momento. Por ejemplo, nosotros viajábamos un fin de semana cuando trabajábamos en el cable, viajábamos a Buenos Aires y cuando Tinelli había comenzado en Telefe, por ejemplo, a trabajar, que fue su primer canal, fuimos con el licenciado de Lange a hacer una semana ya a recorrer los canales, fuimos a hacer una capacitación de televisión, pero a su vez aprovechábamos el tiempo para ir a recorrer los canales cuando trabajaba el doctor Mariano Grondona en Canal 9, haciendo su Hora programa de clave. política. ¿Eh? Hora clave. Exactamente. Bueno, el programa de Tinelli, qué sé yo, los programas Cholulo, ¿viste? Recorríamos también, qué sé yo, por decirte, digamos, a lugares que acá nosotros lo mostrábamos como algo, ¿viste? O lo veíamos como algo, ¿viste? Intocable en ese momento, porque en realidad eran muy pocos los canales que hacían ese tipo de cosas. Y desde acá nosotros lo veíamos como muy interesante para la comunidad para mostrar algo distinto, no solamente acá, sino en otro contexto. Ese era un objetivo, ¿viste? Porque decía, bueno, vamos a ir a Buenos Aires, imagínate lo que era hablar en ese momento con Tinelli, por ejemplo. Sí, nosotros lo hicimos, fuimos a cubrir TC2000 un montón de veces con un grupo de chicos acá que les gustaba, por ejemplo, ir a las carreras, y un día me invitaron y comencé a ir, y íbamos seguido, por ejemplo, a las competencias del TC2000, cuando corría Traverso, cuando corría, ¿cómo se llama? El hijo de Menem que falleció, justamente Ultra. habíamos eh, a Silvio Oltra, bueno, mucha gente que hoy ya no está en el TC2000 y nosotros íbamos y hacíamos las entrevistas y veníamos y por supuesto que nos sentíamos contentos y chochos de mostrar eso en su momento. Por decirte, entre tantas, pero tantas cosas que hicimos para mostrar a la gente de Quitlic que también desde acá se pueden hacer cosas. ¿Cuáles son las diferencias que vos notás de esa primera radio hace más de 30 y pico de años y esta actual? Además de lo técnico, de la relación con la gente, de la comunicación con la gente. Y hay muchas cosas en realidad, pero lo que yo noto es la importancia que le da la gente ahora a los medios de acá, de Quitilipi. Más allá de que hay gente, por ejemplo, que escucha, viste, las radios nacionales que, por ejemplo, ahora vienen por internet, que antes no se podían escuchar, bueno, ahora las tenés al toque. Y hay mucha gente que tal vez no nos escucha a nosotros, pero escucha la noticia nacional. Y
lo que yo me había planteado en su momento, que la noticia local, para la noticia nacional, por ejemplo, tenés la televisión que a las 6 de la mañana te está dando todo. El diario llega con la noticia de ayer y la noticia local tiene que ser hoy. Entonces, ¿cuál es el hoy ese? Y la noticia está en la calle, hay que salir a buscarla. Y hoy es tan grande Quitiripi que no nos alcanza el tiempo. O tendríamos que hacer un programa de mañana y tarde para hacer o para tratar de cubrir, ¿no es cierto?, eh, todo lo que hay en Quitiripi, porque si uno se pone a analizar las instituciones, cómo lo están haciendo hoy, no te alcanza el tiempo para hacer diariamente un programa local de mañana y tarde. Y por eso nosotros a la mayoría de los temas los tocamos así, con los puntos principales y tratando de darle participación a la gente, que es sobre todo también a lo que te lleva a la radio, ¿no sé? Que es que la gente pueda interactuar y sentirse parte, ¿no es cierto?, del medio que está escuchando, que es esa otra de los logros que se pueden conseguir o que se consiguieron, ¿no es cierto?, con el trabajo de cada uno. ¿Y te gusta eso de que haya tantas radios? Porque hoy en día prácticamente cualquiera que hizo radio, inclusive que han trabajado con vos seguramente, fue y se puso su medio. Por ahí tiene que ver con lo que vos hablabas de la falta de inversión. ¿Vos lo ves como algo bueno eso? Yo creo que sí, Y eso, digamos que bueno. mira, si se puede o lo pudieron hacer, bienvenido sea. A mí mucha gente me dijo o me alentó para que yo pusiera una radio y que tenga mi radio. Pero tener una radio, eso es un pensamiento mío. Depende de qué tipo de radio querés hacer. En el caso de Radio Noticias, por ejemplo, yo no me siento empresario, porque yo siempre fui trabajador y aparte de eso a mí me gusta estar con la gente que trabaja, con el que está en la lucha diaria, en la pelea. Nunca me sentí empresario, aunque tuve o pude haber tenido la oportunidad de tener una radio y no lo hice porque no es mi ambición. Lo mío es el servicio. Y creo que por eso justamente hago lo que hago, nada más, que es eso. Y si pudieras contar una época que vos sentís que fue la mejor que tuviste, donde te sentiste mejor en estos años, o todas fueron diferentes y tuvieron algo bueno y algo malo. Siempre tiene, en todos los medios, siempre tenés algo bueno y algo malo. Eh, pero yo rescato siempre lo positivo para mejorar y lo negativo para doblegar el esfuerzo y también mejorar. Y eso es lo que, bueno, a mí personalmente, yo siempre me sentí bien. A, a, depende del medio, porque a veces hay medios, por ejemplo, que te exigen mucho, como en el caso ahora, por ejemplo. Estamos sobreexigidos porque la noticia va tan rápido que por ahí te gana. O sea, hay publicaciones que yo no las puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya mañana cambia, mañana a la mañana. Y si no la haces hoy, dentro de unas horas, chao, fuiste. Y es algo que la tecnología nos cambió un poco lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Pero de todos modos, bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno de cómo maneja la información. Ejemplo, en el portal, yo no soy un apresurado por salir a publicar apenas sale la información, si no tengo la información certera y chequeada. Yo prefiero chequear, demorar un día o dos, inclusive hasta poner
un punto de vista del medio para que la publicación sea diferente a la demás. Porque a veces eso de hacer una publicación rápida para decir, bueno, ya estamos, ya salimos, es primicia, resulta que después o no la hiciste bien o hay algo que no funcionó y eso el lector, la persona que mira o escucha, es muy exigente hoy en día con ese tipo de cosas. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo con chequear la información. ¿No? Sí, que hoy no se da mucho. Bueno, vos ves que se comparten cosas que por ahí nadie chequea o no se ven y se agarra después una pelota que no se Sí, puede tener. bueno, eso es lo que vivimos a través de este medio, que es muy complicado, pero de todos modos, la gente, vista al paso del tiempo, va sabiendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Así que después cada uno elige. ¿Querés contar, así como para ir ya, para no sacarte más tiempo, alguna anécdota que vos quieras comentar de todos estos años, así que vos te recuerdes? No sé, el otro día nos contaron, por ejemplo, Cristian López, un chico nos contó, él habló como una hora sin prender el micrófono y pasaba música hasta que le dijeron, no se te escucha o cosas así. Bueno, cada uno tiene. Después contaban, por ejemplo, cuando, no sé, estaban haciendo un programa de Navidad y le llevaban el lechón en un tupper, o le llevaban ensalada. ¿Alguna anécdota así divertida que quieras compartir, que recuerdes ahora así, que te venga a la mente? O varias, no sé. Lo que pasa es que son tantas, Cristian. No, no lo que yo rescato es o sea, dentro no sé si se puede llamar así, es anécdota, ¿viste? Pero, por ejemplo, la, cor- la, la camaradería que existe, pero que muchas veces por una cuestión de esta profesionalización de comunicación, no- nos alejó un poco y hay personas con las que tenemos relación cercana, digamos, estrecha, y que compartimos muchas cosas, y hay con otras que no. Eh, y muchas veces me planteo yo, ¿viste? Si está bien o si está mal. Y muchas veces eh, esa es una cuestión que no es alegre, pero sería un motivo de reflexión de, para poder afinar la puntería en este tema entre todos los que hacemos este tipo de trabajo, ¿no sé? Porque bueno, yo te contaba que fui primero y por ejemplo hay personas eh, hay personas que no hacen o no hicieron periodismo deportivo y lo están comenzando a cubrir. A ver, porque me están enloqueciendo acá con los mensajes también. Este, lo que quería redondear es lo siguiente, o quiero redondear en lo siguiente, que nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si elegimos ser periodistas de radio, de noticias, tenemos que ser de noticias. Y si somos periodistas, digamos, o son periodistas no de espectáculo, de acción social y todo este tipo de cosas, entonces es como que sería bueno que nos perfeccionemos en cada uno en su actividad. Eso es lo que quería redondear. Que es lo que te exige el momento. Hoy, por ejemplo, con el diario me pasaba, yo tenía que ser periodista de interés general, policiales,
eh, sociales, culturales, políticas, y por ejemplo en la redacción de un diario tenemos un especialista de cada una de esas cosas. Y acá en el interior Claro. a nosotros nos pasa que tenemos que ocuparnos de todo. Entonces, sabemos de todo, o mejor dicho, conocemos de todo, pero no sabemos nada. Y lo ideal sería dedicarnos cada uno a su sección, digamos. Eh, que eso veo como que sería algo positivo si logramos, si se logra hacer, si se concreta, ¿no es cierto?, para nosotros. Y bueno, como experiencia, creo que es algo lindo, por ahí es tedioso. En el caso mío, por ejemplo, ahora tener que contar todo esto porque es muy abstracto y no da, viste, con la cantidad de cosas que, que hicimos, porque tampoco lo hice yo solo, sino lo hicimos un montón de personas en distintos tiempos. Eh, Hacer la historia de esto sería muy largo, la verdad. Pero es reconfortante el tema de la comunicación. Y de la radio, como te decía, la evolución que he visto es esa, ¿viste? Que la gente ahora se escucha la radio local y le presta mucha atención porque quiere saber lo que pasa en la otra punta de un Quitilipi que creció muchísimo, que, y que, bueno, sabido es que muchas personas no pueden andar todo el día dando vueltas para saber qué es lo que pasa. Entonces la radio es el medio más inmediato y cercano que tiene como para poder tener la noticia ahí. Después cada uno saca su conclusión, ¿no es cierto?, de quién lo hace mejor, cómo lo hace, en fin, lo que ya se sabe. Está bueno. Antes de despedirte te digo, acá mandó saludos Mariela Pavicic, que dice que bueno que vos eras su maestro de huerta y que hicieron un desastre en la cocina de la portera, así cuenta ahí como anécdota. No sé si te acordarás vos, seguramente que sí. Y Martín Zapararte, nuestro compañero, dice que hiciste docencia en los Y medios. también, paralelamente a la actividad periodística, también trabajé mucho tiempo como docente, eh, y con los chicos teníamos las actividades de técnicas agropecuarias, que, bueno, como es una actividad práctica, puramente, no solamente que los chicos iban a trabajar y aprendían a agarrar las herramientas y hacer su propia siembra, sino también a cocinar sus ricas torrejas de acelga, preparar ensaladas de frutas, y que de eso seguramente se está acordando Mariela, ¿no es cierto? Que este, una de las alumnas que tuve en la escuela 187. Bueno, Sí, sí, decime. ¿Qué vas no, a...? no, no, por supuesto que te trae. Sí, bueno, primero te quiero agradecer por este tiempo. Veo que te están torturando con los mensajes. Y bueno, más o menos la idea es que la gente también los conozca un poco más allá de la radio, de esa imagen que tienen de comunicadores, se acuerden de algunas anécdotas. Está pasando algo muy lindo con estas entrevistas que no solamente ustedes, los que han hecho radio, pueden contar cosas y por ahí contarle a la gente algunas cuestiones que tenían eh, guardadas o que querían comentar a veces y por todo este trajín que vos comentabas de la noticia, de hacer programas y todo eso no lo podían hacer, sino como vos bien decís, revalorizar los medios, ¿no? Porque vos contás, hay comunicadores que logran cosas que a lo mejor el Estado no consigue, eh, Así es. son amigos de la gente, están ahí cuando más lo necesitan. Contaban que por ahí la radio de hace 15 años, que si vos estabas triste te ponía una canción y te reanimaba, o alguien te reanimaba con su buena onda. Entonces, por ahí revalorizar un poco esto de los medios y bueno, que no pase esto que vos dijiste, que no le di la importancia por ahí desde el lugar de empresario, o que la gente haga más fuerza para bueno, que los que trabajamos en medios nos profesionalicemos, como vos decís, pero que lo podamos tomar como una profesión real y poder hacer un trabajo, porque material humano hay.
como vos bien decís, y hubo siempre, pero bueno, la revalorización que podamos hacer también va a ayudar mucho, me parece. Así que yo te agradezco por este tiempo que vos me brindaste y le has brindado a la gente que estuvo mirando. Mirá, Cristian, yo te agradezco porque de lo que se podría contar y que también lo van a hacer seguramente otras personas que trabajan en medios. Y como decías, esto de que la gente entienda que nosotros trabajamos para ellos, que muchas cosas de las que hacemos, las hacemos porque vemos las necesidades que hay y nos interesa tratar de solucionar o ponernos a la par de la gente. Y también la importancia que tiene el medio es que para que trasciendan este tipo, las cosas a través de los medios, tiene que haber una persona interesada detrás de eso. Y creo que acá la mayoría tienen un gran interés para que las cosas de Kitilipi se conozcan como son. Hay cosas buenas, hay cosas malas, y tenemos que aprender, ahora, sobre todo en estos tiempos sociales, tenemos que aprender a valorar la importancia que tienen los medios. No los que trabajan, sino los medios. La importancia que tiene de llegar. Hoy tuve o entre anoche y hoy tuve una noticia que no es agradable, pero fíjate, colgamos un video en el portal que no lo alcanzamos a subir o que todavía no lo había alcanzado a subir, y resulta que a nivel provincial se enteraron de que acá le estaban usurpando los terrenos a la cooperativa agropecuaria y que hay mucha gente que trabajó muchísimo tiempo para tener un terreno a través de la institución y que hay gente que se lo usurpó y que la justicia no le da respuesta y que la municipalidad todavía no se comunicó, no se había comunicado con las personas de la cooperativa. Y resulta que me entero recién, justamente, que se enteraron en Resistencia y acá todavía no. Y eso es gracias a la comunicación que tenemos nosotros con los medios. Entre otras cosas, que eso nos pone contentos a nosotros, primero porque es fuente local, contenido local, como lo hicimos desde el comienzo, y eso es lo que yo particularmente valoro y me estimo mucho porque no es fácil hacerlo. Es fácil opinar y hacerlo así por encima nomás, está perfecto, cada uno lo hace a su manera, pero hacerlo como bien, como tiene que ser, es otra cosa. Y te agradezco la atención que tuviste, ¿no es cierto?, de invitarme, porque es una forma también de comunicar a la gente lo que estás haciendo. Así que te felicito y ojalá que sigan haciéndolo, no solamente en esto, sino en otros temas también. Sí, seguramente vamos a extender la historia porque hay un montón para contar, pero bueno, esto es un comienzo en estos tiempos así donde la gente está con esto de las entrevistas y eso, bueno, como para arrancar y después seguiremos ampliando. Te agradezco mucho, Julio. Bueno, que pase una buena noche. Mañana tenés mucho trabajo seguramente. Y bueno, un saludo. Así que... Tengo todavía. Justamente estaba escribiendo y se me había pasado la hora. Me encontré con que nunca había usado el Facebook a través del teléfono. Tuve que aprender ahí en un ratito, pero salimos bien, calculo. Sí, sí, no, espectacular y mucha gente escribió y bueno, después te lo paso y vos lo ves completo. Te lo mando. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí estuvo Julio Néstor Altamirano, una institución en los medios de Kitilipi y en la radio fundamentalmente, y además alguien que está desde el comienzo de la radio en Kitilipi. Del 86, así que son 34 años de radio, son los años que tiene la radio en Kitilipi.
Para la gente que recién se conecta y pregunta qué estaban haciendo, qué estaba haciendo Julio y este muchacho, son, bueno, entrevistas, charlas que tenemos con los comunicadores de nuestra ciudad, que nos cuentan esta evolución de la radio. Bueno, Julio que arrancó en el periodismo deportivo como tantos periodistas a nivel nacional, que arrancan ahí primero y después van a opinión, después van a los noticieros, arrancan con la cuestión deportiva. Y dejando un mensaje muy, pero muy bueno, diciendo que hay mucho material humano, está bueno que haya la inversión primero, que es importante, y segundo, bueno, que la gente apoye a los medios para, no solo para informarse, sino para entretenerse, para todo lo que los medios de comunicación hoy en día en nuestra comunidad están haciendo, que es muchísimo. Como comentaba Julio, desde este, conseguir donaciones, conseguir cosas para gente que lo necesita, no lo puede conseguir por otro medio, pero al viralizarse lo puede conseguir, hasta entretener, hasta escuchar música, hasta tener compañía, hacerle compañía a la gente que trabaja, a la gente que por ahí está sola, informar o simplemente, bueno, en mi caso, en el caso de otros también y otras, eh, un poco de divulgación educativa, un montón de cuestiones que estamos haciendo. Este, saludos para Martín, bueno, para Mariela que nos dejó su anécdota y le agradecemos muchísimo, Marcos, este, ¿qué más? A Diego, a Freddy, que bueno, ahí envió su comentario, le mandamos un saludo también por conectarse, Gastón también, bueno, la gente que estaba viendo esta entrevista le agradecemos y la vamos a subir y ustedes la van a poder seguir viendo allí. Y bueno, el agradecimiento a Julio que bueno, se animó y bueno, estuvo aquí con nosotros y nos dejó un testimonio realmente muy valioso de una persona que, como decía Martín, hizo docencia en los medios, marcó un camino y además es historia viva de los medios de comunicación. Arrancó en la primera radio de Kitilipi, tiene ya varios años como ahí en los medios. Bueno, estas son charlas de radio. Este mes se cumplen 100 años de la radio en nuestro país, en la Argentina, los cuales 34 son de radio quitilipense, como escucharon hoy, y la idea es seguir conversando con más comunicadores y comunicadoras. Mañana vamos a ver a quién le toca el turno y lo vamos a comunicar ahí en el Facebook. Y bueno, espero que nos sigan acompañando en estas charlas de radio. ¿Sí? Vamos a subirlo también al perfil de La Periférica, que es nuestro proyecto de podcast, y acá en el perfil para que ustedes puedan ver la nota si no la vieron en vivo y la quieren ver de nuevo en esta plataforma. Bueno, un saludo, muchas gracias, hoy una muy pero muy linda charla y bueno, los esperamos y las esperamos en la próxima entrevista. ¿Sí? Muchas gracias por todo y nos vemos. Chao.